sea tu santo nombre. Gracias por el sueño que tuvimos anoche, por este nuevo día que nos levantas, porque reparamos, Señor, renovamos nuestras fuerzas y aquí estamos delante de ti, humillados para pedirte sabiduría, para pedir de tu Santo Espíritu que ilumines nuestras mentes para entender el mensaje de esta mañana. Gracias porque innumerables son tus promesas en cuanto a la oración. Ayúdanos a ser constantes, firmes en la oración. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias si tenemos ahí, voy a leer el texto de Isaías 44:3. Dice: porque yo derramaré mis aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. En respuesta a una oración extraordinaria, Dios hace cosas extraordinarias. Se relata la historia de un gran señor, un guerrero de oración que vivió hace muchos años atrás. Y el que nos relata esta historia es uno de sus bisnietos, llamado James Dobson. ¿Qué hacía su bisabuelo? Él relata que su bisabuelo tenía la costumbre, el hábito de dedicar 1 hora diaria a la oración en favor de sus descendientes. Por décadas, él recorría las colinas detrás de las montañas. Entonces, él oraba por su casa y por los hijos, por los nietos que habían de venir más adelante. Hasta que cierto día ocurrió algo inesperado. Era un hombre de oración, por lo tanto, el Señor, a través de su Espíritu Santo, a él le respondía también, le daba indicaciones. Y un día escuchó una voz que le decía que sus oraciones habían sido respondidas, que sus oraciones ya eran suficientes al respecto. Y hasta la 4ª generación, decía él, basándose en la Biblia, sus descendientes pertenecerían a él. Este pastor James Dobson pertenecía a la 4ª generación de descendientes y él sostiene que hasta el momento todos sus familiares permanecían en la fe adventista y no solamente eso, sino que casi todos los hombres del clan eran pastores, se habían dedicado a la labor misionera, pastoral. Y en cierta ocasión, cuando él era joven todavía, el que relata la experiencia, decidió estudiar psicología en vez del ministerio. Y imagínense que algunos de sus parientes pensaron que estaba abandonando la fe. Interesante. ¿Quién va a pensar que lo que el bisabuelo oró iba a tener resultados positivos en la vida de sus descendientes? Tanto tiempo, oró por mucho tiempo hasta que el Señor le dijo basta. La oración es algo perseverante. Imagínense, los corazones, él hizo volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos para los padres. Y la oración puede influir al destino de las generaciones venideras.
quizá poco hemos conocido nosotros o no nos hemos fijado mucho en el versículo que leímos al principio. También vamos a hablar de John Newton, que fue por muchos años el impío y fue traficante de esclavos. Sin embargo, sabemos que su madre oraba mientras estaba en vida, oraba por los deseos de su hijo. Ella murió cuando él apenas tenía 7 años de edad. Entonces, él fue criado por su padre y su madrastra, incrédulos ambos. No obstante, 22 años después, sus oraciones produjeron frutos. Newton escribió ese canto muy famoso cristiano que dice Sublime Gracia. Está en el himnario adventista también. Y él, gracias a que la madre oró por él mientras era pequeño, antes de morir. Y también fue el responsable de la conversión de William Wilberforce, quien casi solo persuadió al Parlamento británico que aboliera la esclavitud. Ese hombre, por quien su madre oraba, era traficante de esclavos. Y al final, esas oraciones también tuvieron que ver con la abolición de la esclavitud. Entonces, la oración por nuestros seres amados sin duda traerá resultados positivos. Queridas hermanas, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a pensar en esto? Oramos por nuestros hijos, pero quizás no sea lo suficiente. ¿Cuándo será el momento que el Señor, el Espíritu Santo nos diga, basta, ya oraste suficiente, yo voy a actuar? Quisiéramos llegar a ese punto, ¿verdad? Y, sin embargo, hay promesas que nosotros reclamamos al Señor. Si tenemos hijos, no dejemos que el Señor descanse en paz hasta que te conceda esta promesa. Hace mucho tiempo, en Escocia, a principios del siglo pasado, un grupo de una iglesia de campo sacudieron las puertas del cielo con la promesa de Isaías 44:3, nuestro texto base. Por interminables horas oraban ellos y estaban decididos a no parar hasta que Dios respondiera a su oración. Oraron en forma perseverante, oraban sin cesar. Y esa noche habían decidido a no dejar de orar hasta que el Señor les contestara. Así que alrededor de las 3 de la mañana era un lugar en un valle donde había minas de carbón. Entonces, hasta que a las 3 de la mañana el edificio entero se estremeció, donde vivían ahí los trabajadores de esa compañía. Y las luces se encendieron en todos los hogares, al tiempo que todos los trabajadores y sus familias se despertaron en forma repentina con una intensa convicción de pecado. Un gran reavivamiento se esparció a través de la región gracias a la oración de estos ancianos. El pastor Mark Finney, en su libro de oración, no recuerdo bien el título, también hablaba de una experiencia de personas que oraban, hermanos de la iglesia, que oraban en diferentes partes del lugar donde vivían, oraban por manzanas, se turnaban, por los vecinos, por las personas que vivían, y cómo Dios misteriosamente respondía a esas súplicas, a esas oraciones intercesoras. Y, queridas hermanas, es momento de que nosotros también pensemos en nuestros seres queridos, en nuestros vecinos, en nuestros hijos, en nuestros familiares. Y en Gálatas 3:7,
leemos que aquellos que creen en Jesús pueden reclamar sus promesas. Así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y en Isaías 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Generaciones de intercesores han usado esta promesa como cheques en blanco, dados por el Señor para actuar. Al reclamarlas, tú puedes facilitar el regalo de la cosa más maravillosa del universo, la vida eterna, para las personas más maravillosas, tus seres amados. Cuando nosotros oramos al Señor, generalmente le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando oramos por un enfermo, cuando oramos pidiendo algo, conseguir trabajo o alguna otra prueba que estemos pasando, que se haga tu voluntad, más no la mía. Sin embargo, para el plan de salvación, cuando nosotros queremos que nuestros seres amados se salven, automáticamente el Señor va a escuchar y va a responder positivamente. ¿Por qué? Porque esto, la vida eterna, es parte de su plan. Ya no necesita, es su voluntad. Ya no necesitamos decir que sea tu voluntad, sí o no, o sea, esperar. Simplemente esperaremos que Él actúe, porque el plan de Dios, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero sin embargo, ¿significa esto que Dios puede forzar a alguien para ser salvo? Dios no se olvida del libre albedrío. Es posible que un pecador resista a la oración más persistente. En contadas ocasiones Dios incluso dijo a un intercesor que ya no ore más por esa persona. ¿Por qué? Porque ha determinado seguir su propio camino. Como cuando le ordenó a Jeremías que dejara de orar por Israel. Entonces ahí el Señor te dice, ya basta. Esa persona ha tomado una decisión, te ha dado la espalda. Es cuando el Espíritu Santo se aleja, cuando nosotros le dejamos a Él. Solo ahí es cuando ya el Señor no va a responder. Entonces, Carlos Finney, en su libro Respuestas a la oración, relata que había estado intercediendo por un importante hombre de la comunidad y él pensaba que tenía que orar por esa persona. Era conocido, era su amigo. Entonces él un día se encontraba orando con lágrimas ante Dios por su amigo, por ese señor importante en la comunidad. Y Dios parecía estar diciéndole, no escucharé, no me hables más del asunto. Tenía esa impresión de que Dios le decía eso. Entonces a la mañana siguiente, Finney vio a su amigo y le trajo a colación la cuestión de la sumisión a Dios. Le habló de Dios, le habló de su poder, de su cuidado. Y ese hombre, por quien él había estado orando, Finney, le replicó diciendo que no había ninguna necesidad por el momento, que él le había decidido políticamente postular como senador y allí había algo incompatible con el cristianismo. Él era consciente, él sabía, entonces se inclinó más por ese lado, por el lado de la política, dejando a un lado a Dios. Entonces Finney entendió. El Espíritu Santo se había retirado de aquel hombre y nunca más volvió a sentir la misma convicción. Pero hasta que Dios te diga
que dejes de orar, jamás te des por vencido por tu ser amado. Y el Señor nos va a impresionar a través de su Espíritu Santo cuando nosotras vivamos haciendo la voluntad de Él. Cuando nosotros vivamos clamando al Espíritu Santo, de esa manera vamos a escuchar su voz. De lo contrario, no vamos a poder escucharlo. Aquella persona puede al final resistir al Espíritu de Dios, pero el cazador divino va a emplear su más poderosa artillería para atraer a esa alma hacia su reino. Así que tenemos que seguir orando. Y el Señor va a utilizar, dice, su poderosa artillería. Tal vez el Señor ha retirado su Espíritu Santo de nuestros seres amados, pero no nos demos por vencidos. Sigamos en ese camino y Él nos va a responder. Y en el testimonio, este predicador Charles Finney dice que seguramente si no hubieran orado por él, quizás su caso hubiera sido poco prometedor. Años más tarde, él se enteró que miembros de la iglesia se habían propuesto en una reunión hacer de él un motivo especial de oración. Y alguien los había desanimado, un anciano, un dirigente, cuando se habían propuesto a orar por él mientras era joven, Charles Finney. Él les había dicho que había hablado ya con este joven, que él estaba decidido a seguir su propio camino, pero estaba muy endurecido su corazón mientras era joven. Afortunadamente, la iglesia oró por Finney de todas maneras. No se dio por vencido. Y ahí está, ¿no? Dios lo usó como predicador, como un hombre que llevó buenas nuevas de salvación a muchos lugares. Y vamos a meditar ahora en una experiencia real también. Cuando los hijos muchas veces toman sus propias decisiones. Seguramente ustedes escucharon hablar de Carlos y Juan Wesley, que fundaron el gran movimiento de hombres y mujeres a vivir plenamente en Cristo Jesús. Inclusive, la Iglesia Adventista ha descendido en gran parte de esa tradición wesleyana. Relata la historia que la madre de esos chicos oraba. Era la familia muy numerosa, tenía muchos hijos. Entonces la madre era una devota cristiana, oraba por todos ellos. Su hogar no fue un hogar modelo, porque el hombre, su esposo, siempre discutían por factores económicos. Al final él se endeudó mucho y fue a parar en la cárcel. Y después una de sus hijas también se embarazó. La mamá se llamaba Susana Wesley. Entonces Susana, a pesar de que oraba por sus hijos, una de sus hijos se embarazó y para tapar el embarazo convinieron en hacer el casamiento, pero era un hombre alcohólico. Pero a pesar de eso, el Señor cumplió sus promesas en dos de sus hijos que fueron pilares de la reforma cristiana. Y bueno, el Señor respondió. Quizá tengas una hija, un hijo extraviado al igual que Susana Wesley. Y para finalizar voy a relatar brevemente la historia de Jenny. Ella vivía en determinada ciudad y ellos habían hecho mucho por su hogar para que sus hijos crecieran en la fe, que desarrollaran una vida cristiana. Pero en algún momento, de alguna forma, algo salió mal.
Y entonces ella meditaba en Ezequías. Y recuerdan ustedes que el otro día hablamos de Ezequías. Y al casarse con una mujer idólatra, en su avanzada edad ya él tuvo un hijo que pusieron por nombre Moisés, Manasés, que fue un rey perverso, mucho peor que los anteriores. Entonces ella, Yani, mientras oraba, le dijo al Señor: nuestra hija Ginger pasó toda su niñez en escuelas cristianas, pero cuando se mudó a otra ciudad, ella vivió la vida de Manasés. Pero sin embargo recordaba esta promesa de Job 5:24. Sabrás que hay paz en tu tienda, paz en tu casa, visitarás tu morada y nada te faltará. Pero ahora esta señora Jenny estaba viviendo momentos difíciles porque su hija Ginger estaba viviendo como Manasés. Y decía: hay algo en mi tienda. Y cada vez que ella se ponía de rodillas, se levantaba con la paz de Dios, segura de que estaba compartiendo su carga, y Dios había escuchado su llanto. Y tenía un hijo en casa, un hijo adolescente. Ginger se había mudado, decíamos, a otra ciudad, a hacer su vida, algo así como el hijo pródigo. Y el hijo adolescente le dice a su mamá: mami, quiero pedirte prestado dinero. Entonces ella medita y dice: si nuestros hijos nos devolvieran todo lo que hicimos por ellos, todo lo que le dimos, seríamos millonarios. Y el hijo le dice: mami, quiero hacer algo. Voy a comprar un cassette cristiano. En esos tiempos, ¿no? No había el YouTube para mandar a alguna persona y lo escuche. Y entonces, y dice: voy a mandar a mi hermana. Ella casi nunca llevaba a casa. Para comunicarse con ella, tenía que hablar el papá, la mamá, hacer una llamada a su hermano Chris. De modo que ella le dio el dinero y se lo enviaron a Ginger. No el dinero, el cassette. Y después de algunas semanas sonó el teléfono y contestó la mamá. ¿Y quién era? Era Ginger. Y le dice: mamá, he estado pensando y quizá me gustaría ir a casa y conseguir un trabajo allí. Y el corazón de Jenny dio un salto. Y en su mente ella quería, ahí delante de ella quería disimular su felicidad. Ella en ese momento quería saltar en un pie. Y le dice: querida, estaríamos felices de tenerte en casa con nosotros. Bueno, ella les dijo: voy a arreglar ahora lo de mi trabajo y les voy a avisar cuando esté. Así que ella agradeció a Dios, se dio cuenta de que Dios estaba obrando a través de esa música que le mandó. Era una música muy, muy bonita que al final lo vamos a escuchar en unos minutos, vamos a escuchar. Entonces ella llegó a la casa. La familia sin duda experimentó algunos momentos de tensión. Estaba ahí porque era una hija rebelde, siempre había sido así ella. Pero se mostraron comprensivos y lo apoyaron. Entonces un día de repente Ginger dice: mamá, ¿en qué momento tienes tu culto personal? Yo sé que la oración y el estudio de la vida son parte importante de tu vida, pero nunca te veo. ¿Cuándo lo haces? Entonces la madre le dice: bueno, eso es muy privado, por eso no me ves. Yo lo hago en determinado lugar, en mi dormitorio, y ahí me dedico todas las mañanas. Y ella le dice: bueno, pensé que tal vez podríamos hacerlas juntas, ¿qué te parece? Y la mamá le dice: ya está bien, pero tal vez tú no estés decidida a levantarte muy de madrugada. ¿A qué hora piensas que podemos hacer nuestro culto? Ella le dice: bueno, vamos a hacerlo, la hija, ¿no? Vamos a hacerlo casi a la medianoche, a las 11. Ya está bien, dijo la mamá. Si es una buena hora para ti, perfecto. Así que
Ese día la madre abrió la Biblia para orar y le dice, para estudiar, ¿no? Este es un lindo capítulo. ¿Te gustaría leerlo o lo leo yo? Léelo tú, le dice la hija. Y después que terminó la lectura de la Biblia, la mamá dice, ahora vamos a orar. ¿Quieres que ore o no? Hazlo tú. Entonces la mamá oró. Pero sin embargo ella se dio cuenta de que había sido muy formal este culto y pidió a Dios que le ayudara a hacerlo de otra manera. Entonces Dios, el Espíritu Santo, a ella le dice, tienes que cambiar tu método, tienes que hacer algo más especial, algo más real. Entonces ella le dice, hija, vamos a orar, vamos a hacer el culto, vamos a ir a mi cuarto. Puso 2 sillas allá al fondo del cuarto. Entonces ella empezó su culto alabando a Dios, leyó algunos salmos, leyó algunos himnos y alabó al Señor por ello. Y después ella confesó también, hizo su momento de confesión y dijo, Señor, perdóname por todos los pecados que hice desde mi juventud. Reconoció y también agradeció a Dios por las oportunidades que le daba y después de eso empezó a presentarle sus peticiones al Señor. ¿Y qué libro, qué texto de la Biblia leyeron? Filipenses 1:6. Aquel que en ti una obra empezó, será fiel en completarla. Queridas hermanas, madres o futuras madres, nosotros empezamos la buena obra en nuestros hijos, pero Dios la terminará. A raíz de ese momento, ella estaba deseosa y dice, mamá, creo que eso lo puedo hacer. Entonces ella leyó un pasaje de los Salmos, se abrazaron y cada una se fue a su cama. Y poco después ella hizo su decisión de entregar su vida al Señor. Después conoció a un joven adventista y también le enseñó a hacer a realizar el culto personal, su culto privado de la manera que él, Ginger, había aprendido de su madre. No nos olvidemos entonces estos cuatro puntos. Alabar a Dios. En alguna revista adventista leyó la oración ACAS. Alabanza, confesión, agradecimiento y súplica. ACAS, no se olviden. Alabanza, confesión, agradecimiento y súplica.